Les recuerdo que hemos venido desarrollando una serie de predicaciones con respecto a cómo enfrentamos esta nueva normalidad. Hemos hablado de diferentes personajes que nos han ayudado a entender cómo han podido sobreponerse, cómo han podido salir adelante en medio de las adversidades, en medio de las crisis, en medio de esos cambios de vida que han afectado profundamente sus vidas, y cómo Dios ha usado esos cambios justamente para sus propósitos eternos. Y hoy quisiera compartirles acerca de un personaje que definitivamente ha causado un gran impacto en la vida de la iglesia. Y me refiero en este caso al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como les digo, ha tenido una gran trascendencia dentro de la iglesia, y su conversión marcó una etapa sumamente crucial y determinante en la historia de la iglesia. Fue el instrumento que Dios usó para abrir la puerta a una visión mucho más amplia de alcance de la obra del Señor. Pero ¿quién era Saulo de Tarso? ¿Y cómo llegó a convertirse en aquel instrumento escogido para llevar el mensaje del Evangelio a todos a los gentiles? Pues quisiera hacer una breve reseña histórica de Pablo, y quisiera que ustedes puedan seguirme en este tiempo para poder entender realmente qué es lo que lleva al apóstol Pablo, en este caso, a Saulo de Tarso, a perseguir a los cristianos. Recordemos que él nace en una familia judía, en un lugar que se llama Tarso, en Cilicia. Dice, y en Filipenses 3, 5 y 6, él se describe a sí mismo. Vean qué interesante como Pablo se describe. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esa es la forma en que él mismo se describe en Filipenses 3, versículos del 5 al 6. Él recibió su nombre, Saulo, en honor al miembro más destacado de la tribu de Benjamín, y en este caso me refiero al rey Saúl. Es probable que la familia de Saulo fueran empresarios, ¿verdad? Y confeccionaban tiendas o trabajaban el cuero, y de acuerdo a la costumbre judía, ¿verdad? Pablo fue instruido en ese arte también. No hay certeza de cómo, pero es interesante ver que en Hechos se menciona en 3 oportunidades que Pablo era ciudadano romano. Y esto es importante porque esto le confería a él algunos beneficios que más adelante le iban a traer beneficios, ¿sí?, a su obra misionera. A pesar de que había nacido en Tarso, en Hechos 22:3, él afirma lo siguiente: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén. Instruido, dice, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, y como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, a pesar de que él había nacido en Tarso, se había criado en Jerusalén, había sido instruido en la ley judía, y había sido adiestrado por uno de los mejores maestros de aquel momento. Estamos hablando de Gamaliel, que era uno de los principales maestros judíos de la época. Gamaliel era reconocido, ¿verdad?, por sus altas normas morales y por su interpretación de las Escrituras. De acuerdo a lo que Pablo mismo dice en Gálatas 1:14, dice que él se destacaba de los demás. Dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. De acuerdo a esto que estamos viendo, podemos decir que Saulo era un judío devoto
y como buen fariseo que era, ¿verdad? Era apegado a las escrituras. Recordemos que los fariseos era el ala conservadora del judaísmo, ¿verdad? Y Pablo, como buen fariseo, veía una amenaza en los seguidores de Jesús para la religión tradicional judía. Se estima que él tenía cerca de 30 años cuando recibió la autoridad de parte de los sacerdotes, de los principales sacerdotes, para perseguir y para apresar a los cristianos, primero en Jerusalén y después en Damasco. Pero yo quiero que ustedes escuchen lo que él menciona en Hechos 26, versos 7 y 9. Cómo él describe en sus propias palabras el porqué de la persecución. Pablo lo dice: reconozco, y se lo leo para ustedes en esta versión Reina Valera contemporánea. Me gustó mucho porque es una manera tal vez más fácil de poder palabrar, de escucharlo como si fuera él decir estas palabras. Reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén. Con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes, puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a aprobar su muerte. En las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Vean ustedes que Pablo tenía realmente un celo, tenía un rencor sobre los cristianos. Él tenía una firme convicción en sus creencias, en sus convicciones que lo motivaban a perseguir y a apresar a los santos. Incluso dice que llegó a probar su muerte. Lo que podríamos decir entonces es que él era un cómplice de homicidio. Saulo no podía concebir que Jesús fuera considerado como Mesías. ¿Por qué, hermanos? Porque no podía el Mesías, de acuerdo a lo que él pensaba, el Mesías no podía haber sido muerto o crucificado en una cruz, crucificado en un madero, porque era maldito, de acuerdo a lo que decía Deuteronomio 21:23. Y esto definitivamente para él era una ofensa a su intelecto. Y con esta pequeña reseña podemos entender quién era Saulo de Tarso y por qué era lo que lo motivaba a seguir a los cristianos, cuál era su celo, cuál era su rabia sobre este grupo, ¿verdad? Y es interesante porque lo que quiero resaltar es lo que menciona el capítulo 9 del verso 1 al 19, que es justamente ese encuentro que tiene Saulo de Tarso con Jesucristo. En adelante nos vamos a enfocar en esta parte, en esta sección de la historia, ¿verdad? Dice que mientras él iba de camino a Damasco para arrestar y apresar a los creyentes del lugar, nada más y nada menos que Cristo resucitado y glorificado se le apareció de repente en un resplandor, dice cegador, que venía del cielo, y no tuvo otro remedio que tirarse al suelo. O sea, este resplandor fue tan grande que lo tiró al suelo. Y dice que mientras tanto él oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el verso 5 dice que él lo que contestó fue: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Wow! Yo quisiera que ustedes puedan meterse en el pensamiento, en los zapatos de Saulo en aquel momento, ¿verdad? Quisiera que podamos imaginarnos las emociones que pasaron por su mente. Recordemos que Saulo estaba realmente convencido de que Jesús de Nazaret había sido muerto, había sido crucificado, estaba muerto y yacía su cuerpo en algún sepulcro judío.
Él pensaba que el líder de esa secta estaba destruido y que lo que a él le correspondía hacer era erradicar a sus seguidores. Haciendo esto de esta manera, todo iba a volver a la normalidad y la tierra iba a quedar libre de aquella mentira, de aquel azote, de aquel engaño. Pero ¿saben algo, hermanos? El Pablo era el engañado, era el que estaba totalmente inmerso en una mentira que lo había cegado de reconocer la verdad que él tenía delante de sus ojos. Y por eso es que ahora, en este momento, justamente cuando pasa esto, cuando él está en el suelo, cuando el Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Él entra en razón de que Jesús realmente no estaba muerto, está vivo y está glorificado a la diestra del trono de Dios. Amén. Y fue, hermanos, justamente esa visión que Pablo tuvo en aquel momento del Salvador glorificado, lo que cambió el resto de su vida, el curso de su vida. Fue el momento clave en la vida de Saulo, que lo transformó a lo que hoy realmente conocemos como el apóstol Pablo. Todo lo que él había creído, todas sus convicciones se vinieron al suelo con él. Él supo aquel día que al haber perseguido a los discípulos de Jesús, había perseguido a Jesús mismo. La visión que tuvo Pablo, aquel resplandor que lo tiró al suelo, aquella visión del Salvador glorificado, fue lo que cambió todo el curso de la vida de Pablo. Todo lo que él había creído y que sustentaba sus convicciones se vinieron al suelo con él. Él supo que aquel día que al haber perseguido a los discípulos de Jesús, había perseguido al Señor mismo. Y qué irónico, ¿verdad? Qué irónico que en aquel momento sus ojos humanos, naturales, fueron cegados. Pero también fue en aquel momento cuando sus ojos espirituales fueron abiertos. Pablo reconoce que al igual que él estuvo cegado, hoy hay muchos todavía que andan caminando por ahí, pero son ciegos espiritualmente. En 2 Corintios 4:4, la palabra de Dios dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y si hay alguien que tiene realmente autoridad para decir esto, es Pablo, porque él estaba cegado. El Dios de este mundo lo había cegado. Cristo se reveló a Saulo y este realmente no pudo resistirse, no pudo contenerse ante este encuentro y abrió su corazón. Y entonces es cuando él viene y le hace esta pregunta que se menciona en el verso 6, porque él dice que él estaba temblando de temor y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo tan solo de pensar, yo también tiemblo de miedo. Cuando disponemos nuestro corazón, no sabemos realmente a dónde nos va a usar el Señor. Pero esta declaración, esta pregunta, nos hace rendirnos delante de Él. Es entregar nuestra voluntad entera. Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo y su vida tuvo un cambio radical. Dio un giro de 180 y pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser uno de los grandes apóstoles, pero ahora perseguido por predicar a Cristo resucitado y glorificado. Wow.
se requiere valor, se requiere estar dispuesto realmente a dejar todo para seguir a Cristo. Pero una de las cosas más importantes de la conversión de Pablo, y al saber en este momento de su vida que su vida no iba a ser igual, ¿verdad?, es donde él demuestra una actitud de humillación. Hermanos, y es que si no nos humillamos delante de la presencia de Dios, definitivamente no podemos esperar que Dios nos use como esos instrumentos, como estas plataformas que Dios pueda usar para ser de bendición, para ser útiles en el reino de Dios. ¿Qué quieres que haga yo? Esta palabra de ¿qué quieres que haga yo? De alguna manera es decir, yo no quiero dirigir mi vida, yo quiero que la dirijas tú. Es decir, yo no quiero seguir tomando mis propias decisiones. Yo quiero, Señor, que tú me guíes a tomarlas. Ya no quiero imponer mi voluntad, Señor, sino quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Ya no quiero ser egoísta. Ahora quiero ver, Señor, la necesidad que hay a mi alrededor. Necesito sentir con tu corazón, Señor. Necesito que tú me hagas sensible a la necesidad de las personas que están a mi alrededor. Ante el encuentro con Jesús, hermanos, Saulo se rindió inmediatamente ante su autoridad. Nosotros no somos nada. Él simplemente lo único que llegó y dijo: Señor, está bien. Él llegó, el Señor llegó y le dio unas instrucciones y él se fue a la ciudad, ¿verdad? Allí fue sanado de su ceguera física. Pero vean qué interesante, porque ahí también fue donde recibió el Espíritu Santo y aceptó el bautismo de los creyentes. Y para esos propósitos Dios usó a Ananías, que era uno de los discípulos que vivía en Damasco, ¿verdad? Y él lo usa, lo llama y lo manda para que vaya a orar por Pablo o por Saulo, ¿verdad? Y fue a este discípulo humilde que Dios le reveló cuál sería el ministerio de este hombre, de Saulo. Y en Hechos 9:15, que es el versículo bíblico que en esta mañana es el centro de nuestra predicación, dice la palabra del Señor: y el Señor le dijo: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Instrumento escogido, hermano. Vean qué palabra del Señor. Pero ¿qué clase de instrumento escogido iba a ser? ¿En qué consistiría esa misión que Dios había designado para este hombre? Obviamente, el versículo 15 habla de Pablo como ese instrumento que Dios iba a usar para llevar su mensaje, para abanderarlo en presencia de los gentiles. De hecho, a Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles, pero también llevar ese mensaje a reyes y también a los hijos de Israel. La nueva misión de Pablo estaba completamente centrada en Cristo. Donde quiera que fuera, él ahora tenía que predicar ese evangelio. Ahora de él iba a ser esto una necesidad, ¿verdad? Y hermano, lo cierto es que la misión de la iglesia es la misma al día de hoy. Tenemos que presentar y llevar el evangelio a todas las naciones. Esta misión no ha cambiado, es la misma que le fue encomendada al apóstol Pablo en aquel momento. Y si nosotros queremos ser instrumentos escogidos de parte de Dios, mis hermanos, entonces tenemos que predicar el evangelio de Cristo. Tenemos que predicar de un Dios vivo, tenemos que predicar de un Dios glorificado. Saben, Saulo había hecho mucho daño a los cristianos,
a los santos, los había hecho sufrir, pero ahora Él iba a sufrir mucho más por el evangelio de Cristo. Los discípulos del apóstol, las epístolas, del apóstol Pablo reflejan claramente, hermanos, el sufrimiento que durante toda su vida, después de eso, Él tuvo que padecer. Aquí nosotros debemos decir que predicar fielmente el evangelio de Dios es la mayor bendición para la iglesia. Pero saben, a veces esta bendición viene de la mano con sufrimiento. Y es muy simple, es muy sencillo. Esto pasa porque cuando se predica el evangelio de Cristo, el mundo se llena de ira. Pero saben, aquí yo quiero que podamos rescatar el valor, la determinación que tuvo este hombre que vio cómo su vida dio un giro tremendamente y se llenó de valor. Y saben, yo quisiera recordarles lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:57, donde dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no hay que tener miedo. En medio de lo que estamos viviendo, muchas veces yo siento que nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, en medio de lo que está pasando, muchas veces siento que estamos amedrentados. Pero ¿saben algo? Nuestro Dios ya venció en la cruz. Él nos ha dado la victoria y nosotros simplemente tenemos que creer realmente que Él, es por Él, es por medio de Él, no es en nuestras fuerzas. Yo creo que hoy el apóstol Pablo nos está dando una gran lección. Saben, Pablo odiaba a los seguidores de Cristo. Él estaba plenamente convencido de que Jesús no era el Mesías, que Él había muerto maldito en una cruz. Sus seguidores eran más personas ignorantes, ingenuas, que se habían dejado engañar y que estaban perjudicando a la religión judía. Eso es lo que él realmente estaba pensando. Por eso es que él asume esta responsabilidad de perseguirlos, de capturarlos, de mandarlos a la cárcel, de consentir en la muerte de muchos de ellos. Y saben, Pablo no era cualquier persona, era una persona instruida, era una persona preparada, celoso de sus creencias y sus convicciones. Pero ¿saben algo? También era una persona orgullosa, soberbia, cruel. No tenía misericordia, tenía un corazón duro, un corazón de piedra. Pero sin embargo, ¿saben qué? A Dios no le importa nada de eso. Dios sabía todas estas cualidades negativas de este hombre, pero Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas, de transformar corazones duros, de corazones de piedra en corazones de carne, ¿verdad? Dios así lo escogió como este instrumento para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, a reyes y a otros judíos. Fue una de las figuras de mayor relevancia en la historia de la iglesia del cristianismo. Saben que él escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. 16 capítulos del libro de Hechos hablan específicamente de su trabajo misionero. Él fue uno de los intérpretes más importantes en las enseñanzas de Jesús y la importancia de su vida, de su muerte y de su resurrección. Su llamado iba a cambiarle la vida. Dios transformó aquel corazón duro, altanero, soberbio, por uno que estaba dispuesto, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Este hombre que había hecho sufrir grandemente al pueblo de Dios, ahora sufriría por el mismo evangelio que él quería destruir. Qué ironías, ¿verdad? El Señor lo capacitó para una nueva misión de evangelización,
usando a este hombre Ananías, un gran creyente fiel de Damasco que lo sanó de la ceguera, y fue el instrumento que Dios usó para llenarlo del Espíritu Santo. Y saben, yo quisiera que recordemos que es Cristo resucitado. Es el Cristo que hoy le estamos predicando. ¿Saben? Y es un Cristo presencial porque Él está aquí en este momento. Él está ahí con usted en este momento. De Él es que estamos hablando hoy. Él está vivo. Él es un Dios que está sentado a la diestra del trono de Dios. Pero su presencia está aquí con nosotros y nos acompaña. Y Él viene a nuestro encuentro sin importar nuestra condición de pecado. Nos toma en sus tiernas manos, nos restaura y nos llena de su espíritu y nos capacita, hermanos, para ser esos instrumentos escogidos y útiles para ser usados en el engrandecimiento del reino de Dios. Pablo fue usado grandemente, pero él estuvo dispuesto a pagar un precio. En Gálatas 2:20, y yo quiero que ustedes escuchen este texto, porque este texto es un texto, hermanos, es una palabra de compromiso de Pablo, y yo espero que de cada uno de nosotros que hoy estamos escuchando esta palabra de Dios. Con Cristo dice: estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el precio, hermanos, que usted está dispuesto a pagar para servir a Cristo? Para ser un instrumento útil para el engrandecimiento de Dios. Creo que esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe responderse. Porque sabe, no importa el tamaño del encargo que Dios haya puesto en sus manos. Lo que importa es que usted sea un instrumento útil, dispuesto a ser usado para el reino de Dios. Y aquí quiero hacer referencia a este otro personaje, Ananías, porque se menciona poco en esta historia. Pero en realidad él fue uno de los elementos claves y determinantes en la conversión del apóstol Pablo, para cumplir con esos propósitos más grandes, esos propósitos que son los propósitos de Dios. Saben, era Dios que estaba usando a Ananías. Es el Señor Jesús quien le devolvió la vista a Pablo, y es el Espíritu Santo quien lo estaba llenando a Saulo para capacitarlo para la nueva misión. Todo esto estaba siendo orquestado por nuestro Dios Todopoderoso. En verdad, tanto Ananías como Saulo eran solamente instrumentos útiles en las manos de Dios. Y quisiera terminar con esto, hermanos. ¿Saben? Yo quisiera preguntarles, que retomemos esta pregunta: ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a sacrificar? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a entregar ante ese llamado de Dios? ¿Sabe lo que este hombre estaba viviendo? Cambió su vida. Las circunstancias que estaban pasando a su alrededor estaban motivándolo a tener que tomar acciones diferentes. El Señor llegó y le dijo: levántate y vete a Damasco. Hoy el Señor nos está diciendo a nosotros: levantémonos, movámonos, accionémonos, seamos llenos del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que hoy vamos a tener el poder de transformar el mundo. Como yo les dije al principio, hermanos, estamos siendo confrontados. Y Dios está requiriendo de una iglesia activa, no una iglesia pasiva. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Tenemos que quitarnos todo temor
tenemos que levantarnos y accionar nuestra fe. Dios quiere usarlo a usted como ese instrumento útil, como ese instrumento escogido. No importa, como le digo, si es grande la tarea o es pequeña. Es que no hay cosas pequeñas en el reino de Dios, porque todas son importantes. Usted es importante en el reino de Dios. Cada una de las cosas que usted haga es importante para el Señor, pero hágala, no deje de hacerlo, porque de eso depende otras cosas. ¿Sabe? Dios lo capacita, hermano. Pídale al Señor en esta mañana que lo llene de su presencia, que lo llene de su Espíritu Santo. Él es el que capacita para que nosotros vayamos y llevemos ese mensaje, seamos luz en medio de la oscuridad, que podamos ser restaurados, así como fue restaurado Pablo. Él es el único que puede cambiar corazones duros. Él es el único que puede transformar corazones de piedra y corazones de carne. Él es el único que puede transformar egos crecidos, egoísmos. ¿Saben? Dios anhela que usted hoy venga con corazones humillados, que podamos reconocer esa presencia de Dios. Yo no sé usted, pero yo anhelo tener todos los días ese encuentro con Dios Todopoderoso, ese que transforma vidas y corazones, ese que pone esa pasión en nosotros, ese que nos hace ver la vida de una manera diferente, con sus ojos, con ojos de amor y misericordia. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y hay tanta necesidad en las personas a nuestro alrededor. Y yo le pregunto, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué está aportando? Hoy es un momento no para simplemente orar y quedarnos sin hacer nada, hermanos. Tenemos que accionar nuestra fe. ¿Qué ha puesto Dios en sus manos? Hoy yo le invito para que usted le diga: Señor, yo quiero que tú puedas usarme de una manera diferente. En medio de esto, ayúdame a ver las estrategias adecuadas. Estamos viviendo tiempos de distanciamiento social, pero Señor, aún en medio de todo eso, ayúdame para entender qué puedo hacer, qué es eso que yo puedo aportar. Quiero ser ese instrumento útil. Padre, nos has escogido con un propósito a cada una de las personas que hoy está viendo esta transmisión. Yo estoy seguro, Señor, que tú tienes un plan perfecto para cada uno de ellos. Y sabe, hermano, si usted por alguna razón ha sido indiferente, si usted no ha sentido una necesidad, hoy yo quiero pedirle, quiero orar por usted, para que Dios ponga en usted ese deseo ardiente, que pueda poner en usted esa llama que arde en su corazón, para compartir con otros del mensaje del Evangelio. Pero no solamente eso, sino que podamos ser de bendición con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sabe? Hoy es el tiempo, hoy es el momento donde podemos buscar al Señor. Le damos gracias a Él porque nos permite estar aquí. Y saben, yo quisiera invitarlos en esta mañana que me acompañen a orar. Necesitamos, hermanos, ser llenos de la presencia de Dios. Necesitamos esta dirección de Dios. Necesitamos pedirle a Él su guía, su dirección, entregarle a Él nuestra voluntad. Preguntémosle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Pregúntele al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Yo le aseguro que Dios tiene un propósito para su vida. Pero necesitamos creerle, necesitamos sacrificar, salir de nuestra zona de confort, necesitamos accionar nuestra fe. Pidámosle a Dios que nos llene de su presencia, que sea su Espíritu Santo llenando nuestra vida.
convenciéndonos realmente de qué es lo que necesito hacer en este tiempo. Levantémonos con poder y con autoridad como hijos de Dios. Recordemos que somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Recordemos que Dios nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, gloria a Dios, Padre, gracias. Gracias porque hoy podemos saber que tenemos un propósito en nuestra vida y que aunque las circunstancias a nuestro alrededor me quieran decir otra cosa, aunque el enemigo quiera venir a traer mentiras a mi vida, hoy yo puedo llegar y saber y decir con certeza en quién he puesto mi confianza. La victoria ya fue dada en una cruz. Créalo, créalo, porque esto es lo que nos tiene que motivar. El enemigo ya está derrotado. Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre nosotros. Ninguna arma forjada va a prevalecer sobre nosotros, hermanos. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Abrace esta promesa de Dios. Te invito a que pueda orar conmigo en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque, Señor, nos has escogido. Padre, porque nos has llamado, Señor. Padre, porque tú tienes, oh Dios, un plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Yo te quiero pedir, Señor, que tú, Señor, nos convenzas. Que tú, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciendo a nuestra vida, llenándonos de ti, Señor, poniendo este deseo en nosotros. Padre, que podamos abrazar, Señor, esta nueva identidad que hoy tenemos. Padre, porque no hemos sido llamados, oh Dios, para ver las cosas, oh Dios, desde la barrera. Hemos sido llamados para ser protagonistas en medio de todo lo que tú estás haciendo en este lugar. Pero te pedimos, oh Dios, que tú pongas en nosotros, oh Dios, el deseo, la pasión, Señor, el querer como el hacer, Señor. Que no nos quedemos simplemente, Señor, esperando. Que no nos quedemos simplemente viendo, sino que accionemos nuestra fe, Señor, aún en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor. Que podamos levantar bandera, que podamos levantarnos, oh Dios, como la iglesia de Cristo, valiente, viva, unida, creciente. Padre, porque eso es lo que tú nos has llamado a hacer. Y en esta mañana oro por cada uno de mis hermanos. Padre, si hay personas que en esta mañana, Señor, no han sentido un deseo, no han sido inquietados, oh Dios, yo te pido que tú, Señor, ahí donde estés, tú toques sus corazones, toques sus vidas, oh Dios. Padre, que tú les hagas saber, Señor, que tú los amas, que son tus hijos. Padre, que tú esperas que todos vengamos al arrepentimiento. Padre, que tu venida está próxima. Que no podemos simplemente, Señor, quedarnos expectantes de ver cómo nuestra familia, nuestras personas, las personas que están a nuestro alrededor, Señor, están perdiéndose, Señor, en medio del pecado. Ayúdanos, oh Dios, a levantarnos, a tomar una actitud diferente, valiente, creyendo en ti, Señor, creyendo en tu palabra. Creyendo, Señor, que es por medio de tu Espíritu Santo el que nos da poder para ir, Señor, a llevar el Evangelio, a decirle a las personas que en medio de todo lo que está viviendo hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por tu sacrificio. Gracias, oh Dios, porque hoy, Señor, tenemos la certeza de que vivimos por ti. Tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres el motivo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a quitar, Señor, todos estos miedos y a confiar en tu palabra. Oro por cada persona, Señor, en esta mañana que está pasando alguna necesidad, Señor, alguna necesidad de salud. Padre, estas personas que están postradas en camas de hospital, Señor, en este día, Señor, yo te pido, Padre, que ahí donde estén, Señor, que puedan llevar, Señor, un mensaje, que alguien pueda llevarles un mensaje de luz y de esperanza.
Gracias por estos medios digitales, oh Dios, porque nos permiten, Señor, trascender fronteras y orar, Señor, por todas esas personas que están en hospitales. Señor, clamando a ti, Señor, para que puedan escuchar un mensaje de esperanza en medio de ese tiempo de dolor y de angustia que puedan estar viviendo. Padre, oramos por aquellas personas que están clamando a ti, Señor, porque no tienen nada que comer, porque tienen, Señor, angustia, Señor, en su corazón, porque han perdido su trabajo, porque, Señor, tienen familia que alimentar. Padre, porque tenemos una incertidumbre grande, Señor, cada vez que escuchamos, cuando encendemos el televisor, Señor, de los contagios que se están dando, Señor. Ayúdanos a ver más allá de eso, porque hemos puesto nuestra mirada y nuestra confianza en ti, oh Dios. Ayúdanos a levantarnos con poder y decirle al mundo que hay esperanza en medio de todo eso. Ayúdanos, oh Dios, a levantarnos como luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, oh Dios, a ser emisarios, a no tener miedo a levantar la voz. Ayúdanos, oh Dios, a ser valientes, esforzados, sabiendo, Dios, que tú nos respaldas, que no es en nuestras fuerzas, oh Dios. Levanta a tu iglesia, aviva a tu iglesia, oh Dios. Que podamos, oh Dios, ser esos instrumentos escogidos, útiles en tus manos, en medio, Señor, de lo que estamos viviendo, Señor, para la honra y gloria tuya, Señor. Te lo pedimos, aquí estoy, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a decir como Pablo: ¿qué quieres, oh Dios, que yo haga? ¿Qué quieres, oh Dios, que yo haga? Padre, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que tengamos esa convicción, Señor, en este día. Te lo pido, oh Dios. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, a las familias, oh Dios. Trae, Señor, bendición sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos, oh Dios. Declaramos bendición en el nombre de Jesús sobre cada familia. Padre, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro país, oh Dios. Bendice, Señor, nuestra tierra. Nos humillamos delante de ti, Señor, en esta mañana, clamando, Señor, por misericordia, Señor, por tu favor sobre Costa Rica, Señor, sobre la iglesia del Nazareno en Costa Rica, Señor. Ayúdanos a levantarnos con poder. Ayúdanos, oh Dios, a creer en ti, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Bendice a cada hermano en esta semana, Señor. Sorpréndenos, oh Dios. Sorpréndenos, oh Dios. Te lo pido, Padre, y nos ponemos en tus manos, agradecidos, oh Dios, por tu presencia en este lugar. Te doy gracias, Señor. A ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por ser parte del reino de Dios. Gracias por dejarse tocar por el Señor. Quiero pedirles, hermanos, que nos unamos en oración. Hay un principio bíblico que dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y saben, aquí habemos más de 3 cordones, ¿cierto? Habemos muchos más. Y unidos somos fuertes. Unámonos en oración. Clamemos al Señor. Busquemos su presencia. Levantémonos. Este es el tiempo que Dios nos está convocando a usted. No piense que el llamado es para alguien más. El llamado que Dios está haciendo es para usted, hermanos, en este día. Yo le pido que le crea al Señor, que esta semana sea una semana de esperanza, sea una semana de bendición para su vida. Aun cuando usted no vea el panorama muy claro, crea que el Señor está haciendo cosas nuevas. Crea que el Señor está abriendo caminos en el desierto. Crea que el Señor va a hacer brotar agua sobre la tierra seca. Créale al Señor y confíe y deposítese en Él. Que la paz de Dios guarde sus vidas, guarde sus pensamientos. Que
Dios Todopoderoso cubra con su amor perfecto sus vidas, la de sus familias. Gracias por acompañarnos en este día y los esperamos en las actividades que tenemos en el transcurso de la semana. Gracias por su fidelidad, gracias por su apoyo. Les amamos mucho y esperamos que tengan un buen tiempo en familia. Y gracias nuevamente, que el Señor les bendiga. Un abrazo y se les quiere mucho. Un abrazo. Dios les bendiga.